Atención Colombia, hemos visto cómo los medios del establecimiento, como algunos congresistas intentan desviar la atención y pues hacer parecer que el gobierno de Gustavo Petro es el que tiene culpa del efecto dominó que se están presentando con las EPS. Pero vamos a ver una nota de cómo Caracol Noticias pues anuncia la liquidación de Saludcop en el gobierno Santos y nos invita a la calma. Cero alertas, decían. Pero des en cuenta que el mismo noticiero, sin vergüenza, pues da la noticia de la EPS Sura de una forma trágica. Es que no disimulan para nada esta gente. Vamos a ver el informe. El anuncio de la EPS Sura derivó en reacciones de varios sectores. Para los gremios económicos, el sistema de salud está en crisis, mientras ASEMI señaló que estamos presenciando la destrucción del mayor avance social en la historia de Colombia. Cara trágica. Y miren con Santos. Mucha atención, el gobierno anunciará mañana una de las más duras decisiones para salvar el sistema de salud en el país. Será liquidada Saludcop. Y esto no se trata de una alerta, se trata de un parte de tranquilidad que entrega el gobierno nacional, porque aseguran que desde mañana las citas médicas, las cirugías programadas, toda la atención a los usuarios será completamente garantizada y se prestará en total normalidad. Entonces saque sus propias conclusiones de cómo manejan los noticieros para que usted vea una noticia con gravedad, ¿no? Sabiendo que en el gobierno de Santos liquidaron a Saludcop, que tenían más de 4 millones de afiliados y ahí sí no dijeron nada, ¿no? Como por ejemplo Katy Jubinao, que genera alertas diciendo, con la retirada de Sura y la intervención de Sanitas podemos dar por terminado el sistema de salud como lo conocemos hoy. Quedaremos en manos de políticos y entidades como Fidu Previsora y ADRES. Veremos el colapso de nuestros maestros extenderse por toda Colombia. Ahora sí la salud será un negocio, solo se salvará quien pueda pagar. Aplausos al gobierno que al parecer no se detendrá hasta destruirlo todo, dice aquí la señora Katy Jubinao. Y aquí le dicen a la señora, Sura decide retirarse para evitar señalamientos futuros por inapropiado uso de aportes de los contribuyentes. Recordemos que pertenecen a un grupo económico importante y la culpa es del gobierno nacional que no ha podido aprobar ni una sola reforma. Le preguntan aquí a la señora Katy Jubinao. El Congreso es el único responsable de enlodar la reforma que iba a permitir que las EPS siguieran adelante de su forma honesta. Hágase cargo, Katy Jubinao, le dicen acá. Y es que es increíble porque recordemos que Sura pertenecen a los Gilinski. Entonces, ¿qué puede pensar uno, señores? También Paloma Valencia dice, hoy quiero hablar de Sura. Perdimos una EPS con 5 millones de usuarios y excelente servicio. Esto es responsabilidad del gobierno. ¿Sabían que la UPC y los presupuestos estaban desfinanciados y no pagaron? Petro y su gobierno quebraron todo el sistema de salud. No lo olviden, metiendo terror. Hola a todos, estamos saliendo del Congreso ya. Se aprobaron varios proyectos, pero tal vez lo importante es decirles que aquí hemos seguido. Siempre en la lucha, siempre en la defensa de Colombia. La reflexión hoy, con dolor, es lo de Sura. Ustedes pueden creer que perdamos una EPS que tenía 5 millones de usuarios, una de las mejores EPS de Colombia, como Sanitas. Eran reconocidas por el gran servicio, prestando servicios hasta dentistería en los lugares más apartados de Colombia. Esto es producto y responsabilidad del gobierno, que no vengan ahora a bajarse de la responsabilidad, porque ellos sabían que la UPC estaba desfinanciada. Ellos sabían que los presupuestos máximos estaban desfinanciados y que no estaban pagando. Quebraron nuestro sistema de salud. Gustavo Petro y el gobierno del cambio tendrán como legado haber acabado con la salud de los colombianos. No se les olvide. Oiga, qué cinismo de estos congresistas. Se presentó una reforma a la salud para crear un mejor servicio y demás, y para salvar estas EPS, y esta señora hizo todo lo posible con el Centro Democrático para que no se aprobara. Finalmente aplaudieron que se hundiera, ¿no? Y ahora salen a decir que es culpa de Gustavo Petro. Es increíble, señores, cómo son cínicos estos congresistas. Pues acá vamos a ver la perfecta explicación de lo que está pasando en Sura, y se demuestra que los privados no son los mejores. Escuchemos. Lo que acaba de anunciar Sura es la prueba más concreta de todo lo que hemos venido diciendo sobre la concurrencia privada en servicios públicos. Y es que si usted le entrega los valores más importantes de la sociedad a unas personas cuya motivación principal es el lucro personal, entonces corre el riesgo de que cuando las condiciones de lucro no estén lo suficientemente garantizadas, entonces ellos salgan huyendo. Es decir, el sistema de salud está en crisis hace muchísimos años. Ha matado muchísima gente que pudo haber obtenido un tratamiento. El sistema de salud tiene muchas dificultades hace muchos años, pero esta es la primera vez que tienen dificultades ellos para rentar. Es decir, hace unos años teníamos un sistema de salud en crisis para la gente. Es decir, la gente no obtiene el tratamiento, satura el sistema judicial con tutelas y se muere porque, digamos, no obtiene el tratamiento, y además las EPS conscientemente han ido retrasando el tratamiento para vender tratamientos más caros y tratar enfermedades graves y tratar específicamente la muerte. Lo que acaba de hacer Sura es evidentemente la expresión de un privado que hizo durante 30 años el negocio de la salud. Hizo el negocio de la salud, que era el negocio importante de la salud, el de la CPS, que es el que centraliza el recurso y le paga a los prestadores. Gobiernos anteriores y leyes anteriores le permitieron a ellos además crear sus propios hospitales, integrarse
verticalmente, y ellos entonces tenían un tarifario para pagarle a sus amigos, le pagaban más a tiempo a los hospitales de ellos, crearon una red privada con la UPC, que son recursos públicos porque son los recursos que pagamos los trabajadores, que paga el Estado, y ahora cuando el sistema tiende a cambiar de visión, y es, vamos a enfocarnos en la prevención, en la prestación directa, y la gestión financiera del sistema, la hace el gobierno nacional. Entonces lo que ellos dicen es, entonces nos vamos, no hacemos transición, porque además es lo que están diciendo, no, que una salida temporal, y que no, lo que van a hacer es que se van a ir con el botín, y se van a ir a prestar servicios de salud en unas IPS que construyeron con recursos de la UPC, porque aquí se ha dicho, no, es que los privados son importantes porque ponen inversión. ¿Cuánta plata pusieron los privados para crear Sura? O sea, lo que tenían era un contrato. Sabía Salud lo crearon los mismos de Sura, los gobiernos de Antioquia financiados por Sura, Fajardo, Gaviria, con la cédula. Y han hecho negocio con la salud, con la cédula, con amigos políticos. Entonces no trajeron capital y se van a ir con el capital. Entonces crean una red privada con recursos de la OPC y ahora salen corriendo con esos recursos para generar una crisis y poner al gobierno sobre las cuerdas para salvar su negocio. Importante, quienes hoy defienden las EPS y quienes hoy defienden el sistema actual no están interesados en la salud de la gente. Esa gente, incluido el exministro Gaviria, son buenos para defender negocios de privados y es lo que están haciendo. Y nosotros los colombianos, los afiliados a Sura, vamos a estar pasando por calzas pretas porque vea, probablemente eso llegue a la superintendencia y la superintendencia les diga que no. Pero lo que están haciendo desde antes, con absoluta seguridad, es dejar de pagarle a los hospitales. Porque esa es la otra. Entonces crean su red privada y le dejan de pagar a los hospitales públicos o le mandan a los enfermos de mayor siniestralidad a los hospitales públicos, que son supuestamente sus aliados, y quiebran la red pública hospitalaria. Esas EPS se van, no garantizan las reservas técnicas, no garantizan el pago de lo que deben, y ahora le salimos a ver. Y ahora el gobierno es el responsable de que hayan hecho un negocio durante 30 años, hayan capitalizado y estén llenos de plata. Ahora van a salir corriendo a montar clínicas y hospitales o a administrar sus clínicas y hospitales que generaron con plata pública. Eso demuestra la clase política que tiene Colombia y particularmente la clase empresarial que tiene Antioquia, que son grandes empresarios que lo único que les sirven son los negocios amarrados y los carteles. Bueno, aquí quedó clarísima la explicación, ¿no? Durante 30 años, con plata pública, construyeron hospitales, construyeron clínicas y entonces ya como se logra pues lanzar un programa de salud para la prevención, ahí sí ellos no van a ver un negocio pulpito acá porque no les van a pagar por paciente atendido porque ya mucha menos gente se va a enfermar. Entonces des en cuenta cómo estas EPS sí tenían un negocio desde antes, ¿no? Por otro lado, resulta que en las últimas horas se conoció un nuevo escándalo en la unidad de gestión del riesgo. Se trata de un contrato de 300.000 millones de pesos que frenó el señor Carlos Carrillo y que la Fidu Previsora tenía listo para girar a Corpurabá, a Corantioquia y al municipio de Girón. Estos desembolsos fueron aprobados por Olmedo López el día antes de renunciar a la dirección de la unidad, tras conocerse la corrupción con la compra de carrotanques en La Guajira. Aunque en Colombia se conoce que Corpurabá y Corantioquia son fortines políticos del senador conservador Carlos Trujillo, padrino político de Olmedo López y de su aliado de Antioquia Julián Bedoya, muy poco se sabía sobre quién era este poder político detrás del movimiento de 180.000 millones que iban a ser destinados para Girón. Porque estos recursos iban a llegar a Girón, pues Girón es desde hace mucho tiempo el fortín político de un personaje que creció en la esfera nacional de la mano de los Aguilar, el hoy director administrativo de la Cámara de Representantes, John Ramírez. John Ramírez fue alcalde de Girón entre el 2016 y 2019 y llegó a esta alcaldía por la coalición Somos Girón, integrada por el partido de la U, el conservador, el liberal, la Alianza Verde, AICO y Maíz. Pero en realidad quien lo avaló y le entregó su candidatura fue el Partido Verde, en cabeza de Carlos Ramón González. Abuy es una persona cercana a Carlos Ramón González desde hace tiempo y fue quien le dio el mayor impulso para llegar a la alcaldía de Girón, aunque también tenía el apoyo de los Aguilares, pues John venía de ser parte precisamente de la administración de Richard Aguilar. Antes de ser alcalde de Girón, John Ramírez fue secretario de Desarrollo de Richard Aguilar entre el 2012 y 2015. Luego salió con el aval de Carlos Ramón y con el impulso de los Aguilar que lo convirtieron en alcalde de Girón. Entonces, como ven, aquí está metido estos 180.000 millones, pues presuntamente con el clan Aguilar. Un clan que siempre ha sido muy cuestionado por hechos de corrupción. Y pues Olmedo López se presentó a la fiscalía en el día de ayer y hoy tenía que presentarse a la Corte Suprema y no lo hizo, pero lo mandaron traer. Pues resulta que Olmedo se comprometió con la fiscalía a no dar más declaraciones a medios. Igualmente rendirá interrogatorio la próxima semana ante la fiscalía. Y es que le pidió esto a la fiscalía de que no siguiera saliendo en medios hablando sin pruebas,
hasta que no termine de comparecer a los interrogatorios que se realizaron en medio de esta investigación por los hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. El abogado José Moreno, defensor de Olmedo, emitió un comunicado de prensa tras concluir la primera reunión formal para negociar el principio de oportunidad que estaba solicitándole a la Fiscalía, a cambio de contar la verdad sobre su participación en el desfalco de la entidad que presidió. Él dice, se acordó asistir a todos los interrogatorios que haya lugar frente a todos los hechos que la justicia investiga. En ese orden de ideas, el señor Olmedo López se comprometió a no dar más declaraciones a medios de comunicación hasta tanto surtan los efectos dichos interrogatorios. Moreno también señaló que su cliente quiere responderle a la justicia. Durante el encuentro estuvo acompañado de su abogado defensor. De esta manera comenzaron formalmente las negociaciones con la Fiscalía para buscar un principio de oportunidades, que es increíble que este señor, siendo tan corrupto, quiera someter a la Fiscalía. Y adivinen qué, señores, en esta vuelta que se hizo en la Fiscalía, el señor no entregó para nada ninguna prueba. En cambio, el señor Sneider Pinilla sí lo hizo. Pues resulta que después de esta vuelta en la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia lo citó al día siguiente y el señor no fue. Pues resulta que la Corte Suprema se quedó esperando en la mañana del miércoles sobre la citación que le había llegado a Olmedo López. ¿Sabe qué salió diciendo el abogado? Que no habían sido citados, que no habían recibido ninguna notificación. Y este señor fue citado a la Corte Suprema para que rindiera un interrogatorio sobre el representante Mansur, ¿no? Que es el presidente de la Comisión de Acusaciones. Y Mansur estuvo desde temprano allá, ¿no? El magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Javier Alarcón, ordenó la conducción inmediata del exdirector al ver que no llegaba. Al respecto, el directivo estaba citado muy temprano este miércoles para que rindiera su testimonio y ratificara lo dicho en los medios de comunicación, según el cual Mansur fue uno de los vendidos en este entramado. Sin embargo, pasó la mañana y López no apareció, como sí lo hicieron Mansur y sus abogados, que puntualmente llegaron a la diligencia. Hasta esta hora, pacientes esperaron el arribo del testigo. Este señor como que está ocultando cosas y está enlodando congresistas que presuntamente no tienen nada que ver y está ocultando nombres realmente claves, ¿no? Ante eso, Olmedo López y su abogado enviaron una carta al despacho del magistrado Alarcón informando que no asistieron porque supuestamente no fueron notificados de la citación. Acto seguido, el alto tribunal emitió una comunicación desmintiendo la aseveración. El 24 de mayo la Secretaría de la Sala de Instrucción notificó al director de protección y asistencia del ente acusador de la citación para que dispusiera las coordinaciones para el traslado de López como testigo ante el despacho del magistrado Héctor Javier Alarcón. Ellos dicen que no lo recibieron, ¿no? Pero vamos a ver las reacciones. Aquí lo condujeron, tenemos las imágenes donde Olmedo López llega a la corte por orden del tribunal. La policía condujo a este exdirector hacia el lugar, luego de que no asistiera en la mañana a la diligencia, señores. Y bastante escoltado por la policía, no por su esquema de seguridad. Y este señor definitivamente se está exponiendo mucho, está saliendo a muchos medios a decir babosadas sin pruebas, mencionando nombres y realmente no presentando las pruebas contundentes. Miremos las imágenes. Aquí llegan, están los periodistas, hay escudos de la policía. Señor Olmedo, ¿por qué no quería venir a Usted sí tiene pruebas, es que ha hablado mucho y no ha presentado pruebas. Además lo exponen de una manera aquí brutal, señores. ¿Será que la Corte Suprema no tiene un parqueadero subterráneo para no exponerlo así que de pronto le pase algo? Por Dios, señores. Aquí están exponiendo a este sujeto. El abogado de Olmedo cuestionó que él nunca fue notificado de la citación a indagatoria de su defendido, el exdirector de la unidad de riesgos. Olmedo llegó a declarar, pero ojo con lo que dice su abogado. Frente a los hechos que acaban de ocurrir, porque para nosotros como abogados defensores, y en este caso la actitud el principal abogado de confianza, señor Olmedo, consideramos que esta conducción que acaban de desarrollar es ilegal, toda vez que no cumple con las medidas necesarias para hundir. A nosotros no se nos citó en debida forma. La Corte dice que se necesitó. ¿Dónde está la citación? La Corte dice que necesitó al equipo de seguridad. ¿Dónde están los abogados? Al equipo de seguridad. ¿Dónde están los abogados? ¿Cómo son las citaciones? ¿Dónde está la citación? ¿Dónde está la citación? Pero miren, yo voy a entrar a la diligencia y les prometo que a la salida hago el pronunciamiento frente a la Corte, porque esto es violatorio a las garantías del señor Olmedo y a su protección. Es que no es posible que el señor Olmedo haya salido, que no haya retirado el esquema y mande una policía que lo conduzca a una institución que además uno no sabe si son policías o de verdad o de mentira. Cuando la pregunta que debe tener la sociedad es:
¿dónde consiguieron la dirección y la ubicación del señor Olmedo? Si supuestamente solamente la tiene el esquema de protección de la Fiscalía General de la Nación. Pero ¿cómo así? ¿Por qué no puede tener la defensa? ¿Quién lo debe tener? El esquema. El esquema. Dice la notificación fue al esquema de seguridad, no Pero, tenía ¿el ningún esquema fue la que lo buscó o fue la citación de la policía? Entonces, la citación del abogado nunca llegó. Cuando una persona ejerce una declaración y esa posible declaración va a llevar a tu incriminación, esa persona tiene dos opciones. Uno, ejercer su derecho a guardar silencio. Y dos, para hacer la declaración debe estar presente su abogado. Y su abogado nunca fue citado. Esa es la comunicación y la manifestación que le vamos a hacer hasta el momento. Vamos a entrar y ya cuando salgamos hacemos otra vez la manifestación. ¿Van a declarar? Doctor, pero bueno, guardar silencio. Pues ahí no puede hablar sobre eso. Guardar silencio, y este señor Olmedo López ha salido en todos los medios del establecimiento a hablar y hablar y hablar y no concretar. Y es que aquí lo dice Carlos Carrillo, hasta hoy los implicados por el tema de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres no han dicho absolutamente nada. Olmedo López y Sneider Pinilla se están prestando más fácil para un show mediático que para decir la verdad. Escuchemos. Es que Olmedo y Sneider hasta hoy no han dicho nada. Ellos hacen unos anuncios, ellos dicen voy a aportar las pruebas, y entonces la cámara para, se acerca y pone una música así como impactante, como papán, y ahí se queda. Y yo siento pues que estos señores además se están prestando un poco para un enorme show mediático. Pues a ver, ¿qué medio no quiere una entrevista que le dé muchos puntos de rating? Pues cualquiera. Pero el asunto es, ¿esa entrevista sirve para algo? ¿Esa entrevista está aportando realmente a que el país sepa la verdad? Yo creo que es a través de los fallos judiciales que el país va a poder... Que el país va a poder conocer la verdad, porque así, muy difícil. Pero apareció Gustavo Moreno, que es el abogado de Sneider Pinilla y hermano del abogado de Olmedo López, y dijo: mi protegido Sneider Pinilla tiene el compromiso de contarle la verdad al país, entregar las pruebas que tiene en su poder y reparar el daño causado. El señor Pinilla declara en contra de poderosos del país y su vida está en riesgo. En contados minutos sabremos cuál será el marco de las garantías y derechos que se van a respetar en el principio de oportunidad para mí protegido. Continuaré avanzando en su cooperación. Esta es una relación de dos partes. Pedimos garantías y recordamos que desde hace un mes estamos solicitando a la Fiscalía iniciar la negociación. Es decir, aquí presuntamente chantajeando a la Fiscalía. Increíble, ¿no? Recuerden que este señor Gustavo Moreno fue zar anticorrupción, condenado por corrupción y que ahora defiende a un corrupto. Soy Gustavo Moreno, abogado penalista y abogado defensor del señor Sneider Pinilla. El derecho a la información, al que tiene todo ciudadano de enterarse de forma veraz y oportuna a todos los hechos que acontecen en el país, es un derecho protegido por la Constitución, es un derecho fundamental. Esa expresión de ese derecho a la información no puede ser considerado como una amenaza o una forma de presionar a las instituciones. Recordemos que el señor Sneider Pinilla hace más de un mes levantó la mano y decidió pedirle a la Fiscalía un principio de oportunidad. Es decir, ofreció una matriz de cooperación, admitiendo que hubieron y existieron hechos de corrupción de los que él conoció e hizo parte. Pero además, puso a varios a pedir pista en la Fiscalía porque quieren contarle también la verdad al país de lo que ha acontecido. El señor Sneider Pinilla tiene un compromiso con el país de contarle la verdad, de entregar las pruebas que tiene en su poder, de reparar el daño causado, de devolver el dinero del que se haya apropiado, porque lo exige la ley, porque lo exige el procedimiento penal para aprobar ese principio de oportunidad. El principio de oportunidad que le exige ser testigo en contra de poderosos, a cambio de algo de inmunidad o inmunidad total o parcial, pone en riesgo su vida, porque va a declarar en contra de personas muy poderosas de este país. Esta defensa, al igual que el señor Sneider Pinilla, pide garantías. Esa es una relación de dos partes. El día de hoy, lo que va a pasar es que no solo el señor Sneider Pinilla tiene que ofrecer los datos, la información, el listado de las personas en contra de las cuales puede declarar, sino también la Fiscalía tiene que decir cuál va a ser el marco, las garantías, los derechos que se van a respetar con ese principio de oportunidad, el tipo de inmunidad que va a otorgar para que el señor Sneider Pinilla siga avanzando en su cooperación. Pedimos que se respeten esas garantías, pedimos que se le den las garantías al señor Sneider Pinilla y que la oferta o la negociación que establece la ley procesal penal sea sensata, acorde al riesgo que le está asumiendo para contarle la verdad al país. ¿Ustedes qué opinan de las declaraciones del abogado Gustavo Moreno? Aquí se ve como más colaboración de Sneider Pinilla
y más pues utilización mediática de Olmedo López, ¿no? Saliendo a todos los medios a decir cosas y a no acudir a las citas que presuntamente él no había recibido, ¿no? Pues Sneider Pinilla entregó 30 folios con información relevante a la Fiscalía. Dichos datos serán verificados por los fiscales que tienen a su cargo la investigación por el caso de corrupción en la Unidad Nacional. Sneider Pinilla entregó estos 30 folios y pues compromete a poderosos. Los fiscales adscritos a la investigación se encargarán de verificar esta información. Pinilla continúa entregando elementos materiales probatorios a la Fiscalía sobre lo que se sabe frente al manejo, al parecer irregular, que se dio en esta unidad. La entrega, en la primera parte de las evidencias, se realiza ante la fiscal 79 contra la corrupción, Andrea Muñoz, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, y también el coordinador a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, y Gabriel Sandoval, coordinador para el crimen organizado. Cabe recordar que Pinilla dijo que congresistas, ministros, exministros, políticos y particulares, además de personas muy poderosas, habrían participado en el entramado de corrupción que afectó a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Pinilla fue citado a diligencia de interrogatorio en calidad de indiciado el próximo 12 y 13 de junio desde las 8 de la mañana. De esta manera se inició la colaboración formal con la Fiscalía, mientras que el señor Olmedo López no entregó nada. ¿Qué puede pensar uno acá? Y ustedes vieron el enfrentamiento que hubo entre Carlos Carrillo y la señora Katy Jubinao. Pues esta señora salió a victimizarse, a decir que esto no se había visto en el Congreso, que era realmente vergonzoso, porque pues Carlos Carrillo le cantó la tabla a la señora Jubinao, que se eligió con las banderas de Petro y que después hizo pistola a todos sus votantes. Pues resulta que Carlos Carrillo le contestó a esta señora y dijo: cuánta deshonestidad intelectual. Jubinao y Duvalier hicieron sendas diatribas políticas en sus intervenciones, pero al recibir una respuesta política se victimizan. El cuestionario de la proposición lo respondió la dirección anterior, no yo. Pero toda la información que Jubinao tiene hoy fue entregada por la unidad de riesgo que yo manejo. Mi instrucción taxativa a los trabajadores de la entidad ha sido responder de fondo a los congresistas, pero los enemigos del gobierno insisten en que no damos respuestas. Dice acá, la conclusión calumniosa del debate de Katy Jubinao es que hay coincidencias entre las votaciones de las reformas y los pagos de la Unidad Nacional de Riesgo. Jubinao ni siquiera fue capaz de investigar, o quizás no le interesa hacerlo cuando se demora un pago en la fiduprevisora. Simplemente quieren enlodar al gobierno de Gustavo Petro. Esto es lo que dice el señor Carlos Carrillo, ¿no? Colombianos, hasta acá este video. Por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias.